En el marco de las actividades programadas para el área de ética y para la clase que nos convoca hoy, tenemos la presentación de este material donde se nos pide identificar una problemática que consiste un dilema ético. Me he tomado el atrevimiento de comentar un problema que me parece que nos plantea una disyuntiva ética a los docentes y tiene que ver con el plagio de materiales de estudio, con el diseño de guías y con la entrega de materiales como propios a los estudiantes cuando nosotros no hemos sido los autores de ese material. Creo en este sentido que en el uso de las nuevas tecnologías de la información que tenemos, a saber, entre otras, la IA, la inmediatez y la cantidad de contenidos que existen en la red, en ocasiones, cuando estaba cursando el 8º grado en el colegio, bueno, en un colegio salesiano, el profesor presentó como propias unas guías de inglés por las cuales les cobraron un dinero a los padres de familia, pues en este caso a mí. La sorpresa estuvo que mi hijo era muy juicioso con el asunto del inglés y decía, vea que lo que nos está vendiendo el profesor o lo que nos está entregando como guías y que son de obligatorio consumo o compra, son las mismas guías que están en una página que había que se llamaba El Rincón del Vago. Al increpársele al profesor por esto, pues primero lo negó y después dijo que el tema me parece que es un tema que no debió pasar, no se debió hacer y nosotros como padres de familia no asumimos en ese momento las posiciones del profesor como unas posiciones éticas. En otros casos porque en el grado 11 un compañero de nosotros en ese momento que estaba en la asociación de padres de familia, el hijo perdió inglés. Y cuando perdió inglés, hizo reclamo que pues estaba bien que él hubiera perdido inglés y toda esa cuestión, pero lo que no estaba bien era que el profesor se planteaba entonces que cuando ese estudiante de grado 11 perdió el año o perdía la asignatura de inglés teniendo que habilitarla y perdiendo en ese momento, digamos, la oportunidad de presentarse a la Universidad Nacional en la que ya había pasado y ante la circunstancia particular de tener que perder la asignatura o tenerla que habilitar y que se viera abocado de pronto a no ingresar a la universidad, el padre de familia le hizo una reclamación al colegio en el sentido de que era más grave. Si el estudiante que no pasaba la asignatura porque no había podido con las guías y la formación que le había dado el docente, o que el docente hubiera llevado unas guías que estaban en el Rincón del Vago, las hubiera cobrado como propias y que ni siquiera tenía que ponerse a la molestia de evaluarlas, porque pues, precisamente en el material de la guía, de donde las habían bajado, también estaban las respuestas de las actividades que tenían que hacer. La disyuntiva ética que finalmente se zanjó en favor del estudiante, en términos del colegio, contar de no levantar escándalo. El docente salió de una persona que pierde validez ética y profesional frente a una comunidad educativa. Yo creo que todas las personas que conocimos del caso, cuando vemos al profesor, no podemos dejarlo de ver como una persona que cometió una falta y que sus valores éticos son cuestionables. Esa es una disyuntiva fortísima. Hoy en día, vuelvo y digo, eso pasó ya hace más o menos unos 15 años, pero hoy en día esa situación persiste, pues digamos que las personas que siguen viviendo en el mismo pueblo conocen al profesor y saben cuáles fueron las razones por las que salió del colegio en ese momento. Es el problema que traigo. ¿Qué alternativa o qué solución frente a esa problemática? Pues hombre, si por razones de tiempo, si por razones de pronto de preparación, si por razones de índole académico, pues sabemos que hay profesores que siguen en formación haciendo sus maestrías y otro tipo de estudios con el fin de mejorar de pronto en lo laboral y en lo económico, no les queda el tiempo para producir sus materiales, pues es claro que tienen que entregar un material que diga, como en los libros de antes, autor fulano de tal, y no se abroguen para ellos la autoría de un material. Eso me parece que es lo primero. Lo segundo, si la instrucción es que usted tiene que realizar los materiales, pues se tienen que realizar los materiales para que precisamente no se cuestione
la honestidad y la ética del docente en ese sentido, ni mucho menos el prestigio del colegio, prolongando en el tiempo. Eso es lo que tengo que decir respecto al tema. Ese es el problema que yo planteo. Yo creo que no pasa porque la gente lo quiera hacer per se. Creo que la tecnología nos abroga a unas situaciones un poco más complejas de inmediatez y de rapidez, y a veces tomamos atajos que no es que no sean válidos, pero que los demás deberían conocer con el fin de salvaguardar siempre la ética de la profesión. Eso es todo. Este es mi video para el tema de la clase de ética en el contexto de el análisis de los desafíos éticos alrededor de las problemáticas específicas de la licenciatura.